¿no? No se puede intentar separar el material valioso de la ganga, sino si la mena, así le llamábamos en las primeras clases, no se le prepara para hacer posible esa separación, ¿no? De acuerdo, y dentro de la preparación que hay que hacer, el tamaño es algo vital. Pónganse a pensar, y alguna vez lo cité como ejemplo en el curso, de que dentro de una matriz tuvieran una pequeñísima cantidad de oro, ¿no? Imagínense una roca gigantesca y sabiendo que hay oro, ustedes quisieran atacar esa roca sin hacerle ninguna otra preparación, con toda seguridad que no van a poder sacar el oro, y si lo sacan sería una pequeñísima cantidad, todo el resto lo perderían, ¿no? Porque cabe la posibilidad que ni siquiera el reactivo químico va a poder acceder ahí donde está el oro, en ese interior donde está el oro. Y si el reactivo químico que va a hacer ese proceso de separación, ni siquiera tiene acceso a ese material valioso, entenderán ustedes que no sería posible la separación, ¿no? Listo. Entonces decía, una de las cosas importantísimas que hay que hacer con esa matriz llamada amena es darle el tamaño de partícula adecuada, ¿no? Y eso lo hemos hecho con un par de operaciones, ¿no? Trituración primero, que se realizaba, les hago recordar a ustedes, en 3 etapas: trituración primaria, secundaria y terciaria, y luego, adicionalmente a eso, 2 etapas de molienda: molienda primaria y molienda secundaria. ¿Listo? Todo eso con el objetivo de disminuir tamaño. Les hago recordar que la mena en su inicio podía tener tamaños tan grandes que podía superar tranquilamente el 1,50 m, ¿no? Y hay que llevarlo a tamaño de partícula que está en el orden de las micras, milésimas de milímetro. De acuerdo, y todo eso ha sido realizado con las operaciones citadas de trituración y molienda. ¿Listo? Así que ahorita ya tenemos ese tamaño de partícula adecuado. Y lo hemos conseguido luego con las 2 operaciones citadas, ayudada por las operaciones de separación por tamaño, ¿no? Llamado tamizado industrial, el capítulo anterior, y este capítulo que hemos cerrado la semana pasada llamado clasificación, ¿no? ¿Listo? Entonces, todo eso ayuda a tener en este momento, después de haber revisado todos los capítulos que han tenido que ver con el curso, un material que ya está listo para ser separado, listo en sus 2 componentes principales: material valioso más ganga. ¿Listo? Bien, entonces en esto consiste la clase hoy día, decía. Con ese preámbulo comparto pantalla de acuerdo para desarrollar la clase de hoy día, la clase de flotación. ¿Listo? Bien, empecemos entonces. Bien, este es el diagrama que estuvimos usando desde la primera clase. De acuerdo a grandes rasgos, lo que hemos venido desarrollando: de una mina sale la mena, constituido por el material valioso y la ganga. Por acá hemos reducido tamaños en trituración, 3 etapas, les hago recordar. Aquí se produjo la separación por tamaños. Tamaño fino va a avanzar en el proceso y el tamaño grueso se recircula, ¿no?, a una trituración anterior, ¿no? El tamaño fino avanza moliendo. Ahí está ocurriendo la segunda operación de reducción de tamaño, de acuerdo, realizada en 2 etapas de molienda, ¿no? Molienda primaria y molienda secundaria. Cuando revisábamos estas vistas, decíamos aquí lo único que se está mostrando es la molienda secundaria, ¿no?, realizada aquí en este equipo. De acuerdo, la molienda primaria no está apareciendo en este esquema, se decía. Y el último capítulo desarrollado era la separación por tamaño, la segunda separación por tamaño. La primera ocurría aquí, el tamizado industrial, y la segunda está ocurriendo acá. La diferencia entre ellas, una de ellas es el tamaño, mientras que aquí estamos trabajando aún con tamaños grandes. Lo que veíamos la semana pasada era un tamaño bastante menor comparándolo con la primera separación. ¿Listos? Aquí decía separación por tamaño, el tamaño fino va a avanzar. Justamente el capítulo que vamos a desarrollar hoy día
ya con el tamaño de partícula apropiado, y el tamaño grueso se recirculaba volviendo. ¿Listo? Aquí se ha marcado con una línea de contorno de lo que vamos a ver hoy día. En estos equipos, de acuerdo, se va a realizar la separación que deseamos. El material fino, perdón, disculpe, el material valioso que va a constituir el concentrado que va a salir por acá, aquí, de acuerdo. En el ejemplo de la vista, el concentrado que se ha trabajado es un concentrado de cobre, lógicamente que puede ser cualquier otro material valioso, y el material que nos sirve, la ganga, mayormente va a salir por esta otra corriente llamada relave, que se está enviando a las relaveras. Allí se va a disponer finalmente el material que nos sirve. ¿De acuerdo? Insisto con esta idea que es bastante importante, que de la mina, correcto, de la mina sale una gran cantidad de material, pero de esa gran cantidad de material, una buena cantidad de ella es material que no sirve. Ese material que no sirve va a venir acá a la relavera. Mientras que una pequeña fracción de esa mena es el material que sirve, el material valioso, y eso va a venir por acá. ¿Listo? Entonces, relave por acá y concentrado por acá. En el relave, insisto una vez más, está constituido por material valioso. Aunque ahí en el relave se va a perder algo de material valioso también, en vista de que ninguna separación es perfecta, ¿no? De la misma manera, en el concentrado va a salir material que nos sirve, ¿no? De acuerdo, en una pequeña cantidad. Insisto con la idea que supongo que a esta altura de la carrera es clarísima para ustedes. En una separación no se pueden separar perfectamente los componentes, ¿no? Siempre va a estar una corriente constituida por lo que deseo obtener, más lo que había inicialmente en la matriz. Eso va a ocurrir siempre en cualquier separación, de cualquier tipo. Eso mismo está pasando acá. ¿Listo? Bien, la operación la vamos a realizar en estos equipos, ¿no? Que son celdas de flotación, así se le llama, celdas de flotación. ¿Listo? La operación unitaria se llama flotación. De acuerdo, hay baterías de flotación. Esta es una batería de flotación, esta es otra batería, una tercera y una cuarta. La unidad más simple, estoy repitiendo, la unidad más simple es la celda. Aquí, por ejemplo, tenemos una celda. Esta es una celda de flotación. Como ustedes están observando, hay una gran cantidad de celdas. Aquí están interconectadas, ¿de acuerdo? Si a una celda se le pone otra y una tercera y se le ponen todas las que se requieren para un determinado trabajo, a esto de acá, a ese grupo de celdas ya se le llama, ¿cómo se llama? Se le llama una batería de flotación, ¿de acuerdo? Que sería lo que tenemos acá, ¿no? A ese conjunto de celdas. Aquí tengo una batería de flotación, acá hay una segunda, una tercera y una cuarta. Y a ese conjunto de baterías se le llama la planta. Todo esto constituye la planta de flotación, ¿de acuerdo? Ahora, una concentradora puede tener tantas plantas de flotación como fueran necesarias, ¿no? Si solamente tengo un material valioso, en este ejemplo es cobre, se entiende que solamente necesito una planta de flotación. Pero si aquí en este material tuviera una diversidad de materiales valiosos, lógicamente que no voy a poder separarlos con una sola planta. Necesitaría varias plantas de flotación. Entonces, miren cuán complejo podría ser esto, ¿no? He hablado primero de la celda, que la unidad más simple es el de flotación, batería, de acuerdo, planta, y más adelante voy a presentar algunas listas donde ya hay más de una planta de flotación. Pero en cualquier caso siempre vamos a tener una alimentación, de acuerdo. Por ejemplo, aquí analizamos una batería. En toda unidad de flotación, sea simple o compleja, va a haber una alimentación, que en este caso sería esta de acá, esta corriente sería la alimentación, y va a haber un relave que sería esta que está aquí, segmento de recta muy cortito que tenemos acá, que está señalando el puntero, constituye el relave, y esta corriente de acá se llama concentrado. Siempre va a producirse esto: una alimentación, un relave y un concentrado.
Y esas tres corrientes las voy a tener en una batería, perdón, en una celda, la voy a tener en una batería o la voy a tener en la planta completa. Aquí antes estaba poniendo como ejemplo la batería. En esa batería hay una alimentación, por acá hay una corriente que es el relave y acá está la otra corriente que es el concentrado. Si cojo la planta, igual, aquí tengo una alimentación, acá está el relave y acá está el concentrado. ¿Listo? Quiero adelantar que esta operación, que es la última que vamos a ver, quizás sea la más complicada de todas. Es la más importante por la separación que va a ocurrir, pero también podría ser la más complicada de todas en entender. ¿Ya? Así que para que ustedes lo puedan entender, yo voy a comenzar con cosas muy simples, pero por favor que quede claro que a medida que vayamos avanzando, la complejidad va a ir creciendo. Y ojalá que puedan seguir paso a paso todo lo que ocurra acá, de tal manera que cuando ya analicemos todo, ya no exista ningún problema de confusión. Pero por favor quisiera bastante atención por parte de ustedes. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ese concentrado, por el hecho de que aquí en la molienda le añadimos agua, se entiende que sale un concentrado húmedo. Así que si fuera necesario ese concentrado, se manda un espesador para retirar la mayor cantidad posible de agua. De tal manera que esta corriente sigue siendo concentrada, pero menos agua. Si es necesario, pasa por un filtro. Lo que no es común en los concentrados peruanos es que pase por hornos. Esto podría ser para otra realidad, en otro país. En el caso nuestro no es necesario que el concentrado pase por hornos. Y el relave, que es esta corriente, también ahí existe una gran cantidad de agua, ¿no? Así que para separar el relave, el material valioso del agua, pues también se utilizan cosas parecidas, ¿no? Un espesador, de acuerdo, un espesador para eliminar la mayor cantidad posible de agua y esta agua recircular al proceso si fuera necesario, y el sólido va a pasar acá, un sólido espeso, que al final hay que separarlo, ¿no? El agua, perdón, el agua por acá, y el sólido mismo que va a reforzar a la relavera, que es un dique de contención, ¿no? Para poder almacenar ahí ese material que está acompañado de agua, de una gran cantidad de agua, ¿no? ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a empezar entonces con cosas simples como ha sido mencionada. Acá se está diciendo pues algunas cosas que ya han sido comentadas, que la flotación es una separación del material valioso de la ganga, que la separación va a ocurrir por flotabilidad, es la propiedad que va a ser posible separar el material valioso de la ganga, flotabilidad, basado en propiedades superficiales del sólido. Recuérdense que aquí estamos trabajando con sólidos. Hay sólidos que se comportan de una manera a diferencia de otros, y esa diferencia en comportamiento hace posible la separación, ¿no? En la flotación, adelanto que es una operación bastante compleja, en tres fases. Esta es una de las pocas operaciones en las cuales ustedes van a ver tres fases. Esa fase, la fase sólida que intento separar, una fase líquida constituida por agua. Hace tiempo que añadimos agua al proceso, desde la molienda ya hemos añadido agua, ahí apareció la fase líquida. Y en esta operación, adicionalmente a eso, va a aparecer una fase gaseosa. Mayormente es aire lo que vamos a necesitar para separar, ¿no? Listo, así que es una operación bastante compleja. Van a observar ustedes la presencia de burbujas. Eso en el otro curso comentaba, ¿no? El caso de las operaciones que implican las formas esféricas, las burbujas, ¿no? Eso lo vamos a ver en este curso. A medida que vayamos avanzando se va a entender, ¿no? Aquí estoy representando una celda. La unidad más simple de flotación la estoy representando aquí. Listo. En primer lugar va a ingresar el sólido. Obsérvese que el sólido se dijo al comenzar el curso que se iba a trabajar con sulfuros. En esta vista, el ejemplo que están colocando, que es un sulfuro de plomo. Ya saben ustedes que el sulfuro de plomo se le llama galena. El material no valioso aquí se le está representando como sílice, que es otro mineral, pero que no tiene valor, por lo menos para la industria minera. La sílice no tiene valor, están interesados en el plomo, no en la sílice, ¿no? Listo, entonces acá está el sólido, ya con el tamaño de partícula adecuado. Se le ha puesto una cierta cantidad de agua, obsérvense que el sólido 2000 libras.
de las 2.000 libras, 1.900 libras es ganga, material no valioso. Apenas 100 libras contienen parte de lo que vale. Dense cuenta que ni siquiera las 100 libras es material valioso, porque esas 100 libras contienen azufre, y el azufre no tiene valor económico, solamente estoy interesado en plomo. Así que por los pesos atómicos que constituyen la molécula, yo me podría dar cuenta de esas 100 libras cuánto corresponden al material valioso, que sería el plomo, no el sulfuro de plomo, sino el plomo, ¿no? Así que, por favor, los números necesito que los capten bien. 2.000 libras de sólidos. De esas 2.000 libras de sólido, más de 1.900 libras no vale. ¿De acuerdo? Y las 8.000 libras restantes el agua que le he adicionado. De acuerdo, constituyendo una pulpa, aquí este valor está mal, ¿no? Se le ha puesto pulpa 2.000 libras acá arriba, ¿no? Esto está mal, 2.000 libras. No es la pulpa, el sólido son las 2.000 libras. Lo que vale más lo que no vale, suma 2.000 libras. Y si a esas 2.000 libras le adicionamos 8.000 libras de agua, tenemos una cantidad de pulpa equivalente a 10.000 libras. Pulpa es 10.000 libras, no las 2.000 libras que se están mencionando acá. ¿Listo? Hay que ponerle reactivos químicos para la separación del material valioso de la parte que no sirve, adicionar aire, ahí donde decías, sólido, más líquido, agua, más gas, aire. Por lo tanto, resulta en una operación en 3 fases. De acuerdo, aquí los reactivos apenas los estoy representando como 2, pero en realidad más adelante se van a dar cuenta que es una gran cantidad de reactivos. De acuerdo, y la separación va a ocurrir por la diferencia en flotabilidad, como os decía la vista pasada, que algunos sólidos van a poder flotar, de ahí el nombre de la operación. Algunos sólidos van a poder flotar, mientras que otros no. De tal manera que algunos sólidos van a aparecer por acá y otros sólidos van a aparecer aquí. ¿Listo? Es usual, aunque eso no siempre se va a cumplir, de que el material valioso es el material que flote y el material que no sirve, la ganga salga por acá, ¿no? Esto es lo que constituye el concentrado que hablábamos antes, ¿de acuerdo? El concentrado, y el relave saldría acá. Y mírese cantidades, ¿no? De las 2.000 libras de sólido que cargamos, el relave ahora está constituido, sumen estas 2 cantidades, y tenemos ahí 1.863 libras, ¿no? De las 2.000 libras de sólido que hemos cargado, 1.863 libras constituyen el relave. Y la diferencia por balance de materia sería el concentrado. De acuerdo, que acá suma 137 libras, ¿no? 137 libras. De esa cantidad, la mayor cantidad corresponde al material valioso, 95 libras. El resto es ganga. Pero la mayor cantidad de ganga está aquí en el relave, ¿no? 1.858. De las 1.900 que alimenté, 1.858 libras están en el relave. Y los reactivos que adicioné, se va a dar detalle de los reactivos un poquito más adelante. De los reactivos que adicioné, se reparte entre los dos productos, entre el concentrado y una parte se va al concentrado y la otra parte se va al relave. ¿Listo? Y el agua también se distribuye. Una cantidad mínima de agua de los 8.000 libras, una cantidad mínima se va al concentrado y la mayor cantidad de agua se va al relave. ¿Listo? Al ponerle aire, van a ascender unas pequeñas burbujas de aire. Y aquí es donde va a ocurrir lo interesante, que ciertos sólidos se van a adherir a esas burbujas de aire. Y esas burbujas de aire se van a encargar de transportar ese sólido valioso y lo va a sacar a flote. De ahí su nombre, flotación. Material valioso va a salir por acá, mientras que otros sólidos no tienen ese comportamiento. No se van a adherir a las burbujas de aire. Por lo tanto, no van a flotar, en otras palabras, y ese material va a salir por aquí, en la ganga, en el relave. Listo, no sé si queda clara la idea. Es necesario que la idea principal entienda, porque esto es lo más simple que yo puedo presentar, lo que es una flotación.
Más adelante vamos a seguir adicionando cosas que más bien van a complicar esto, así que necesito que esa primera percepción de esta operación quede clarísima, ¿no? ¿Está claro? ¿Lo han entendido o desean que lo repita? Jóvenes están ahí. Tengo 14 alumnos en este momento. Mónica, claro. Daniel, Homero, ¿está claro? Sí se entendió, profesor. Sí, está claro, profesor. Ya. Bien, vamos a avanzar entonces. Ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir. Bien, ¿dónde va a ser realizado esto? Ya se dijo, una serie de, no en una celda, sino en varias de ellas formando una batería. Y ni siquiera una batería me va a servir para separar, sino varias baterías, es decir, una planta. Esta separación del material valioso de la ganga tengo que realizarlo necesariamente en una planta. Ya se ha dicho que la unidad más simple es una celda, así se le llama, ¿no? Una celda, que no es otra cosa que un tanque. Allí va a ser realizada la separación. ¿En qué consiste una celda? Pues lo que ustedes están observando, un tanque, ya se dijo, provisto de un agitador, de acuerdo, accionado esto, el impulsor por un motor eléctrico. Hay que ponerle aire, ya se ha dicho, el aire es usual que entre a esta altura, por el eje, ¿no? Se entiende que este motor va a mover un eje y el eje mueve al impulsor, ¿no? Así que el aire va a ingresar por ese espacio, un espacio que va a quedar entre este tubo y que rodea al eje. Por ahí ingresa el aire, de tal manera que el aire sale por acá. Y este impulsor se va a encargar de distribuir el aire y va a salir en forma de burbujas que observamos anteriormente. ¿Listo? De esa manera va a trabajar la celda. Pero la celda, si bien es cierto, las concentradoras peruanas, la mayoría de ellas tienen celdas, algunas concentradoras han optado por las columnas. Hay aquí en el Perú algunas empresas que ya están utilizando columnas, por lo menos para ciertas baterías. De acuerdo, San Nicolás es una de ellas, en Ceja de Selva, a la altura de Tarma, de esa zona, ahí hay una planta que está trabajando actualmente con columnas. La Sauder Perú es otra empresa que ha optado para al menos algunas baterías ser reemplazada por columna, ¿no? Una columna que en el fondo es bastante parecida a la columna que vemos en el otro curso, ¿no? Lógicamente con diferencias fundamentales, pero columnas cilíndricas de una cierta altura, ¿no? Aquí, como se ha visto en la vista pasada, se alimenta, sale un concentrado y un relay por la parte de abajo, ¿no? En la columna algo parecido, una alimentación intermedia. El concentrado, las burbujas de aire, el aire se va a alimentar por la parte de abajo, se forman burbujas representadas por estos círculos, asciende, llevando consigo el material valioso, de acuerdo, esas burbujas con material valioso van a salir por acá, conformando el concentrado, y el otro sólido que no puede hacer eso va a salir en el relape. Listo, alimentación y dos productos, concentrado por acá, relape por acá, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Profesor, ¿cuándo se utilizan levanten la voz, por favor, no les escucho. ¿Cuándo se utilizan columnas y cuándo se utilizan tanques? Cuestión costos te respondería, ¿no? Casi todas las preguntas que me hagan en referencia a eso, a la selección de equipos, yo siempre voy a responder cuestión costo, y así es como un ingeniero debería moverse. En primer término. En segundo término, las columnas actualmente se están usando como columnas de limpieza. A ver, tendría que retroceder a esta vista, ¿no? Como dije en esta vista, acá hay tres en batería, les había mencionado anteriormente, o cuatro, perdón. Esta, de acuerdo, aquí tienen una segunda batería. Y estas dos en realidad son una sola, a pesar que las han separado, ¿de acuerdo? Por el tipo de trabajo que hacen, en realidad estas dos están haciendo la misma, así que en realidad aquí estaría mencionando en lugar de 4 baterías, en realidad 3, juntando estas, 3 baterías, y cada una de esas 3 baterías hacen trabajo diferente, como lo vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, aquí he puesto la traducción al español del nombre de las baterías,
Es más común que se les nombre por sus nombres en inglés, ¿no? Así como se les trata en las concentradoras. Es poco común el término en español. Seguramente que si a un trabajador usted le hacen alusión a estos nombres, con toda seguridad que el operario no la va a entender porque no las conoce así. En inglés, estas son celdas Raffer. Más adelante van a ver el nombre escrito, celda Raffer. Esta de acá, celdas Scavenger, y esta de acá, celdas Cleaner, ¿no? Así que la pregunta que está haciendo su compañera, ¿cuándo usar columnas? Decía cuestión precio, ¿no? Hay que poner precio, si vale la pena trabajar todo esto en celdas o trabajarlas en columnas, ¿no? Pero por alguna razón, las columnas están destinadas más para hacer este tipo de trabajo, como celdas limpieza. ¿Listo? Y así es como se están usando actualmente aquí en el Perú. ¿Listo? Y insisto con la pregunta de fondo, la selección de por qué poner un equipo y otro gira sobre la idea de costos. Hay que meterle costos, ¿de acuerdo? Y ver la alternativa más económica, ¿no? Y insisto una vez más, este no es un curso de costos, ¿no? Ojalá que algo de eso pudieran ver más adelante en el curso respectivo. Sí lo ven, por si acaso, orientado a destilación, ¿no? Ahí ven un poco de costos. Y sobre esa idea que les van a enseñar más adelante, todas las preguntas parecidas a las que acaba de hacer su compañera deben ser tratadas de esa manera. ¿Listo? Bien. Bien, esto lo hemos pasado. Esta es la manera de operar, de una manera bastante simple, representado. Estas son las burbujas de aire. Supongo que todos entienden por qué la burbuja asciende. Si meto gas abajo, por el hecho que el gas pesa menos que la pulpa, porque aquí estoy hablando de una pulpa, tal como se está señalando ahí en la vista. Tengo acá una pulpa, es decir, aguas más sólidos. Como la densidad del aire, que es representado aquí por estas burbujitas esféricas, el aire pesa menos que la pulpa, lógicamente que ese aire va a ascender. Y cuando asciende por las propiedades mismas que tienen ciertos sólidos y otros no, ayudado por los reactivos químicos que se han usado, hacen que algunas partículas, las que están aquí coloreadas de color rojo, se adhieran a la burbuja de aire y ésta se encargue de sacarlas a flote. ¿De acuerdo? Acá hay una espuma que se va a formar por los reactivos químicos que se están usando y esa espuma va a evitar que esto nuevamente caiga por gravedad, ¿no? Entonces, cuando se retire esa espuma, lo que estoy llevando consigo es al concentrado. Mientras que otro sólido, otro material sólido, no se comporta de esa manera. Y eso ha sido representado por los puntitos amarillos que están observando acá, ¿no? Ese material no flota. ¿De acuerdo? No hace lo mismo la burbuja de aire con ellos. Por lo tanto, ese material simplemente van a ser retirados por acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, por aquí va a salir el material no valioso, mientras que el material valioso va a salir por acá. La ganga por acá en el relave y el material valioso en la corriente llamada concentrado. ¿Listo? Acá se ha listado primero una burbuja mostrando al sólido adherido. Acá ya son varias burbujas. Ya, de acuerdo, acá, bueno, una idea, lo mismo que estamos mencionando en estas vistas, y ahí tienen ya una fotografía mostrando la espuma que mencionaba acá, mostrando primero las celdas. Aquí se están mostrando varias celdas conformando una batería, ¿no? Aquí hay una celda, más atrás hay otra, bastante oscura. Aquí tienen una tercera. Y aquí se ve una partecita de una cuarta celda. Están interconectadas todas, una tras otra, al costado de la otra. Y todas ellas derraman el concentrado sobre una canaleta. Este concentrado que observan acá en esta vista, derramado en una canaleta. Y acá, si contabilizaran la cantidad de celdas que hay, y todo eso conforman una batería. ¿Está claro cómo trabaja esto? Bien. Y ahí tienen más de lo mismo, fotografías de diferentes concentrados. Primero un esquema, ahí tienen las burbujas del gas adheridas con cierto tipo de material. Mejor dicho, el material adherida a la burbuja de aire. De acuerdo a la espuma que se forma, las burbujas ahí se están observando de todo tamaño y color, dependiendo del material que se está flotando.
Y esto es lo que se forma en la parte superior de la celda, ¿no? La espuma que decía. Hay que retirar la espuma y ahí está el concentrado que quería, llevando consigo el material valioso. Esa es la idea principal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a comenzar a hablar de lo que se requiere para hacer una flotación. A ver, quiero repetir una vez más algo que comento en este curso, ¿no? Especialmente en este capítulo. A flotación se le considera hasta el día de hoy prácticamente como el arte de flotar. ¿Y por qué se le califica así? Porque más que todo, si se ha avanzado en esta operación unitaria de separación, es por el abundante trabajo realizado, por lo que se ha observado, de acuerdo, se ha usado toda esa información y esto pues simplemente se ha divulgado y se ha hecho lo mismo, ¿no? Si bien es cierto que hay teoría desarrollada de flotación, pero lo mucho que se ha podido avanzar en flotación, en realidad no está tan bien sustentada la teoría que tenemos hasta ahora, sino más bien en la parte experimental, que como decía, haces el experimento, saca conclusión y eso lo llevas a nivel planta, básicamente, ¿no? Entonces, más que sustentada con ecuaciones, básicamente la fundamentación es debida al abundante trabajo experimental realizado. ¿Listo? ¿Qué cosa es lo que requerimos hacer para su flotación? Ya se ha dicho moler, ya se ha dicho que parte de la molienda ocurre en húmedo. Hemos hablado del D80 hace bastante tiempo. Hemos insistido con la idea de que el tamaño grande hay que llevarlo hasta un tamaño bastante fino. Acá se menciona que ese tamaño fino podría estar en el rango de 60 a 297 micras, 300 micras. Por supuesto que habrán materiales que podrían escapar a este rango, ¿no? Pero la mayoría de flotaciones, el rango está por acá, ¿no? El material no puede ser tan pequeño que se tenga bajo rendimiento justamente por eso, porque el material es muy pequeño, ni muy grande que también se tenga básicamente lo mismo. La pulpa que estamos trabajando hasta ahora son pulpas que tienen esta concentración de sólidos, ese rango que se está indicando ahí, ¿no? Hay que ponerle reactivos. Los reactivos son clasificados en grupos reactivos. Hay un grupo de reactivos llamado modificadores, que lo vamos a ver a continuación a cada uno de ellos, otros llamados colectores y unos terceros llamados espumantes. Por lo menos requerimos poner un reactivo de cada tipo. Pero pronto se van a dar cuenta que en realidad lo que es una diversidad de reactivos, ¿no? ¿Listo? Hay que adicionar aire, como ya ha sido mencionado. Por acá aparecen palabras que ya las han escuchado en otros cursos, que parte del mineral se convierte como se llama, es aerofílico, afín al aire, por lo tanto esas son las que se van a adherir a las burbujas de aire, mientras que otras no. Listo, se ha mencionado qué cosa es un relave, las celdas en series que conforman una batería, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo hemos comentado de manera verbal, ¿no? Listo, está claro. Comenzamos a hablar de reactivo de flotación. ¿Listo? En la vista anterior se ha dicho que los reactivos, hay grupos de reactivos, algunos modificadores. Este es el tipo de reactivos que ustedes ya lo han usado en otros cursos. Ustedes, por ejemplo, han usado, ¿qué cosa les digo? Hidróxido de sodio o hidróxido, el más común, hidróxido de calcio, para modificar el pH. Ese tipo de reactivos son modificadores, te modifican algo. En el caso citado, modifican el pH. Por lo tanto, ese tipo de reactivos se le llaman modificadores. El pH es fundamental en flotación, por lo tanto, se van a usar modificadores. Hay otro grupo de reactivos que se llaman colectores. Los nombres están bien adecuados. Modificador se le llama así porque va a modificar algo, pH, por ejemplo. Colector se le llama así al grupo de reactivos que colectan algo, colectan la materia valioso, por ejemplo. Hay un tercer grupo de reactivos que su único papel es formar espuma, son los espumantes. De esto es lo que vamos a comenzar a hablar en ese orden, ¿no? En ese orden los vamos a nombrar a partir de la siguiente vista. Ya estábamos en eso, ¿no?
Comenzamos entonces a hablar de los reactivos de flotación. En la vista pasada se ha dicho que los reactivos de flotación que se usan, algunos de ellos se denominan colectores. ¿Listo? Hay otros que son los espumantes, unos terceros que son modificadores, ¿no? Colectores, hay una diversidad de colectores que pueden ser utilizados en este tipo de industria, que podrían ser utilizados. Sin embargo, aquí en el Perú hay una industria, una de las poquísimas que hay aquí en el Perú, que producen este tipo de reactivos, mejor dicho, a uno de este tipo de reactivos. De acuerdo, aquí en el Perú hay una empresa que se llama Santato del Perú, que lógicamente lo que va a producir son los reactivos químicos llamados colectores del tipo Santatos. De ahí su nombre de la empresa, ¿no? Y como aquí en el Perú se produce esto, entenderán ustedes que eso es lo que más utilizan las mineras para flotar minerales, ¿no? Pero que quede claro de que no solamente debería utilizar, que podría utilizar Santatos, sino algunos reactivos alternativos, ¿no? Si se usa aquí en el Perú, porque acá se produce a bajo costo, entonces lógicamente ese sería lo que se podría utilizar en una primera instancia. ¿Listo? Santatos. El santato corresponde al grupo de los reactivos colectores aniónicos. El anión es la parte, ¿cómo le llamamos? Es la parte activa de la molécula que se encarga del trabajo que quiero hacer con ese tipo de reactivo, es decir, colectar. Pero hay otros reactivos que más bien son catiónicos. Aniónicos, catiónicos, está dentro de los grupos que son iónicos, del grupo que es iónico. Hay otros reactivos colectores que no son iónicos. De acuerdo. Entonces, esta vista en una primera instancia para hacerles ver qué diversidad de reactivos podrían encontrar en el mercado para hacer este tipo de separación, ¿no? Con referencia a los espumantes, hay una gran cantidad de reactivos químicos. He repetido ya varias veces de que los orgánicos son muy propensos a formar espuma. Desde ese punto de vista, cualquier reactivo orgánico podría servir para formar espuma. Sin embargo, ante la pregunta de su compañera que acaba de hacer, dije aquí no es que tú puedas hacer el trabajo así a secas, sino que ese trabajo que tú quieres hacer debe ser realizado al menor costo posible. Y a pesar que hay una diversidad de reactivos químicos, todos ellos orgánicos que podrían hacer el trabajo de espumante, lógicamente que si metemos costo, los espumantes más baratos son los alcoholes. Así que ellos son utilizados como espumantes, ¿no? Hay una diversidad de alcoholes que podrían, o son, perdón, utilizados como espumantes. Y de los modificadores ya se mencionó algo, ¿no? Modificadores que, por ejemplo, pueden regular el pH. El mayormente usado es la cal, el hidróxido de calcio, la caliza, la cal apagada, podría utilizar en casos excepcionales hidróxido de sodio. Si quiero ir a pH ácido, ponerle cualquiera de los reactivos orgánicos con ese fin, ¿no? Ácido sulfúrico, quizás sea el más utilizado, ¿no? Hay algunos modificadores que lo que van a hacer es activar a un cierto tipo de mineral. Por eso que le han puesto ese nombre, activador. Mientras que otros van a deprimir. No deseo que flote un determinado mineral, entonces lo deprimo. Al reactivo químico que hace ese trabajo se le llama depresor. No sé si queda claro, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver los colectores dándole mayor hincapié a los santatos. Vamos a hablar algo de espumantes y vamos a hablar algo de los modificadores. Todos ellos en conjunto permiten realizar la operación de separación llamada flotación. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, avanzamos. Comenzamos a hablar entonces de los colectores. ¿Por qué aquí en el Perú se está produciendo santato? Porque es bastante fácil producirlo, ¿no? Obsérvese la parte activa del santato, ¿no? Se ve acá que en la molécula del santato está el grupo CS2.
Por lo tanto, entenderán ustedes que para producirlo yo debería usar el CS2, el disulfuro de carbono, como uno de los reactivos para producir santatos. ¿Listo? El santato, como decía, es bastante fácil producirlo. Si yo mezclo disulfuro de carbono más alcohol, más una base que podría ser soda o hidróxido de potasio, entonces tengo el santato respectivo, ¿no? Repito, un alcohol más una base que podría ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, más disulfuro de carbono me da el santato. El santato es toda una familia. Hay toda una familia de santatos. ¿De acuerdo? Cito algunos, por ejemplo, el santato etílico de potasio. ¿Cómo produzco el santato etílico de potasio? Entenderán si estuvieron atentos al comentario que acabo de hacer, ¿no? El santato etílico de potasio yo lo podría obtener haciendo reaccionar alcohol etílico más hidróxido de potasio más disulfuro de carbono. Esos tres reactivos me producirían el santato etílico de potasio. Pero de la misma manera podría producir, por ejemplo, el santato amílico de sodio. O podrías producir el santato isopropílico de potasio, por ejemplo. En todos los casos lo mismo, alcohol más base más disulfuro de carbono. Me produce una diversidad de santatos. Entonces que quede claro que el santato es toda una familia, o los santatos constituyen a toda una familia, ¿no? Ahora voy a mostrar por ahí más adelante varios santatos, todos ellos producidos de la misma manera. Pero decía, no son los únicos reactivos que se podrían utilizar como colectores. Acá hay otras opciones, ¿no? El ditio fosfático es bastante utilizado también aquí en el Perú para ciertos tipos de flotaciones, ¿no? De acuerdo. Y hay santatos catiónicos también. Obsérvese que todos ellos corresponden a los aniónicos. Por ejemplo, hay santatos... una idea que se me estaba yendo. La flotación, no vayan a pensar ustedes que está destinada solamente para ser usada en la industria de los minerales, ¿no? Se flota varias cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo usar la flotación para hacer incluso tratamiento de fluentes. Yo quiero eliminar aceites y grasas en una industria cuyos efluentes lo contienen, podría utilizar la técnica de flotación, ¿no? De acuerdo, pero es posible que el santato no dé buen resultado, entonces habría que cambiar a otro reactivo. No necesariamente aniónico, podría ser catiónico o podría ser el caso del tipo de colector que no presenta carga activa, ¿no? Pues, es decir, el tipo no iónico. ¿Listo? Podría flotar no solamente sulfuros, porque desde que arrancamos este curso estamos hablando de sulfuros, pero ustedes saben que los minerales pueden presentarse en forma de óxido, de carbonato, de silicatos. Entonces, si yo voy a flotar otro tipo de material, entenderán que posiblemente el santato ya no funcione, o de repente ninguno de ellos. Y de repente cabe la posibilidad de usar un catiónico, ¿no? Por ejemplo, eso es cierto cuando yo quiera flotar, ¿cómo se llama? Silicatos, ¿no? Aquí en el Perú hay cualquier cantidad de silicatos. Si yo quisiera separarlos, quiero separar óxidos, el catiónico es más eficiente que utilizar un aniónico, ¿no? Así que hablar de flotación es bastante extenso, bastante complejo también. Bien, pero dejando todos esos casos, pues, estamos interesados en sulfuros y de los sulfuros, los que hemos venido hablando, sulfuro de plomo, sulfuro de zinc, sulfuro de cobre, sulfuro de plata, sulfuro de cobre. Entiéndase que lo que se está comentando tiene esa finalidad, flotar ese tipo de sulfuros con el objeto de separarlos. Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? Bien, avanzamos. Siguen hablando de santatos. Ventaja de usar santato, ya se dijo, son bastante económicos. Mires el precio.
Hay reactivos químicos bastante caros. Tranquilamente podría estar su precio, no sé, $5 el kilo, $20 el kilo, $30 el kilo, ¿no? Algunos reactivos muy específicos, ¿no? No es el caso del santato, ¿no? Un precio relativamente manejable, pero lo más importante de todo que la dosificación para que se produzca este tipo de separación es bastante baja. Estamos hablando ahí de gramos por tonelada. Yo quiero tratar una tonelada de mineral con el objeto de separarlo, la parte valiosa de la ganga. La cantidad que se va a gastar es pequeña, una décima de kilo por cada tonelada de mineral, en promedio, ¿no? ¿Listo? Así que eso es una gran ventaja. ¿Listo? Entonces, están hablando aquí de santatos, se habla de que son bastante utilizados para hacer este tipo de separación, ¿no? Separar el cobre, el zinc, el plomo, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Hablan de ventajas y desventajas en esta vista. Por ejemplo, por acá se habla de una desventaja, ¿no? El santato se compone muy fácilmente a pH bajo, en pH ácido. Afortunadamente, las flotaciones que vamos a realizar de este tipo de material generalmente ocurren a pH básico, así que no vamos a tener este tipo de problema que se menciona ahí, ¿no? La dosificación, ya se dijo, es bastante baja. Por cada tonelada de mineral hay que poner de 10 a 100 gramos de santato. De acuerdo, y que, como dije, la cantidad de santatos es abundante. Así que pueden obtenerlos en el mercado con el nombre comercial. Por ejemplo, el santato aero 317, el 343 y otros que son de bastante uso. Fabricados, y ya se dijo en el caso del Perú, por una empresa nacional, RENASA se llama la empresa, ¿no? De acuerdo, Reactivos Nacional y Sociedad Anónima, ¿no? Y también conocida como Santato del Perú, ¿no? ¿Listo? ¿Está claro? Profesor, Dime. ¿a qué se refiere? Discúlpame. Sí, ahora sí, disculpe, estaba proveyéndome de lo necesario para escucharte mejor. Ahora sí, dime. ¿A qué se refiere con buenas, Sí, ¿qué tal? a qué se refiere con buena selectividad? De nuevo, por favor. ¿A qué se refiere con buena selectividad? El término selectividad está referido, como su nombre mismo lo está diciendo, de que sea selectivo para hacer el trabajo que tú quieres. Por ejemplo, imagínate que tuvieras en una matriz, tú tuvieras cobre, plomo y oro. Listo, y tú saques costos y de repente tú llegues a la idea que no importa que pierdas el plomo, no importa que pierdas el oro, si logras una recuperación alta de oro, sería un negocio redondo para ti, ¿no? Entonces entenderás que como tu interés es flotar oro, tú tendrías que buscar un reactivo que sea selectivo para el oro, que te flote oro, plomo no, cobre no. ¿De acuerdo? A eso se refiere el término selectividad. Pueden haber varias cosas valiosas, pero tú estás interesado en una de ellas, nada más que en dos, de una cantidad bastante grande. Entonces busca reactivos que sean selectivos para eso que tú quieres hacer. El reactivo solamente te va a separar el oro o la plata, que es el material más valioso. Entonces hay que buscar un reactivo de ese tipo, ¿no? De acuerdo. Ahora te pongo otro ejemplo, si por ahí no está claro. El material peruano es polimetálico.
Es decir, difícilmente vas a encontrar que en una matriz tú tengas un solo tipo de sulfuro. Es entendible eso por las propiedades químicas, por la afinidad química que hay entre un elemento químico y otro. De acuerdo, tú sabes que generalmente cuando tienes ahí un mineral casi siempre está con un compuesto químico en una matriz, eso está seguramente contaminado, entre comillas, con otro material. Es decir, por ejemplo, ahí donde tengas un material de calcio, espera que exista algo de magnesio. ¿Por qué razón? Porque pertenecen al mismo grupo químico. Ya que lo mencioné, el mineral de calcio se llama calcita y el material de magnesio se llama magnesita. ¿Listo? Perdón, magnesita, está bien. Y esos dos carbonatos de calcio y magnesio conforman la denominada dolomita. Por afinidad química no vas a encontrar el calcio separado del magnesio, casi siempre van a estar juntos. Entonces, suponte ese caso, que tuvieras mineral de calcio y mineral de magnesio, y tú estuvieras solamente interesado en uno de ellos, el otro no te interesa, posiblemente te interesaría el magnesio por ser el más caro. Tendrías que buscar un reactivo que sea selectivo para el magnesio, que no le haga prácticamente nada al calcio, sino al magnesio. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Que sea selectivo, ¿cómo se llama? Que te ayude a hacer lo que tú quieres. ¿Listo? Y el término selectividad no lo vas a escuchar acá nada más, ¿no? Recuerden, reacciones químicas aparece la palabra selectividad. ¿Listo? Haces separaciones de transferencia de masa, es posible que escuche la palabra selectividad. Que la operación de separación sea selectiva para el objeto que tú quieres, ¿no? ¿Listo? Bien, avanzamos. No sé si quedó claro. Bien, esto era lo que decía antes, ¿no? Que si tú quieres producir, en este caso, uno de los santatos, que en este caso es el etil santato de sodio, ¿qué cosa es lo que deberías hacer reaccionar? El nombre está por acá, etil, alcohol etílico. Por acá está parte de la cadena del alcohol etílico. Alcohol etílico. Hace reaccionar el alcohol etílico más disulfuro de carbono, más la base respectiva, como estás interesado en producir el etil santato de sodio, no el de potasio, sino el de sodio, entenderás tú que la base que tienes que usar es hidróxido de sodio. Acá está parte de ella. Entonces, cuando haga reaccionar el alcohol más disulfuro de carbono más una base, tienes tú el santato que ¿cómo se llama? Que estamos buscando, que en este caso es el etil santato de sodio. Entenderás tú que puede producir, por ejemplo, el isopropil santato de potasio, haciendo reaccionar pues el alcohol isopropílico más disulfuro de carbono más hidróxido de potasio. Así que la producción, por lo menos en teoría, bastante fácil de hacer. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, como decía, hay una gran cantidad, esperarías una gran cantidad de santatos, dependiendo del alcohol que uses, dependiendo de la base que estés usando. Entonces, acá hay algunos de ellos, ¿no? Varios santatos. Varios santazos. El nombre comercial con el cual comercializa esta empresa peruana que te decía, y otras empresas americanas, por ejemplo, de acuerdo, lo comercializan lo mismo, pero con otros nombres comerciales. De acuerdo, con los nombres comerciales que están apareciendo acá, ¿no? Por ejemplo, tú le encargas a logística en una minera, cómprame la A317. El departamento de logística te va a comprar el A317, pero ¿qué es el A317? No es otra cosa que el isobutil santato de sodio, ¿no? Que otra empresa lo comercializa simplemente como Z14. Es lo mismo. Renasa lo comercializa como isobutil santato de sodio. Esta empresa americana lo comercializa como A317 y la otra empresa americana lo comercializa como Z14. Es bueno para que lo sepan pedir adecuadamente más adelante, ¿no? Si ustedes entraran a trabajar en este tipo de industria. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Se ha demostrado de que cuanto más compleja sea la cadena del alcohol, es mucho mejor, ¿de acuerdo? La recuperación del sulfuro valioso va a ser alta. Se está colocando esta vista a manera de ejemplo.
colocando al sulfuro de cobre, al mineral de un sulfuro de cobre, de acuerdo como material problema para esa recuperación, ¿no? Observa que para esa recuperación se ha ensayado con estos 4 santatos diferentes. Y no solamente con santatos diferentes, sino con dosificaciones diferentes. 5 gramos de santato por cada tonelada de mineral. 40 gramos de santato por cada tonelada de mineral. Pues simplemente se han realizado las corrientes, ahí están los resultados, para que ustedes hagan el análisis respectivo, ¿no? A su parecer, cuál es el mejor reactivo, ¿no? De flotación, el colector, ¿no? Y ustedes mismos se darán cuenta de lo que decía, ¿no? Más compleja es ¿cómo se llama? La cadena del alcohol, más alta es la recuperación. Lógicamente también es cierto cuanto mayor dosificación, ¿no? Pero bastante cuidado, acá no se vaya a pensar equivocadamente de que le pongo más dosificación y mi resultado va a ser mejor. No necesariamente. A veces ocurren cosas como esa, ¿no? De que con la idea errónea de que más dosificación, mejor recuperación, pudiera pasar, y ha pasado, de que más bien la recuperación cae bruscamente, ¿no? Si por acá la recuperación está al 96% usando el santato amílico a una dosificación de 40 gramos por tonelada, de repente súbanlo a 50 o 60 y posiblemente este 96 se convierte en 80%, ¿no? De acuerdo, cae drásticamente, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, a esto me refería con arte, ¿no? No queda más que probar. No hay teoría, por lo menos no teoría bien cimentada para que me diga si yo uso esto, estos son los resultados. Es cierto que hay teoría, insisto una vez más, pero lo mejor que se puede hacer es experimentar y luego reproducir a nivel planta. Profesor, y para Dime. analizar la selectividad del santato también es de forma así, prueba y error. Para realizar, me decías de nuevo la Para pregunta. analizar la selectividad del santato. Así en este tipo de experimentación no te queda más que prueba y error. Hacer, ¿cómo se llama? Diseño experimental. Yo no sé cuánto conocen de ese punto. Tengo entendido que lo enseñan en el curso que llevan con la profesora Cecilia, ¿no? Cecilia Ríos. Ahí ven algo de diseño experimental. Bastante valioso cuando hagan tesis también, ¿no? Hagan diseño experimental de experimentos. De acuerdo, y prueben, como dice su compañera, prueba y error, ¿no? Acá, por ejemplo, 5, ¿cuánto le pongo la otra dosificación? 20 gramos por tonelada podría ser, 20, 30, y luego vayan optimizando y llegan al valor óptimo, ¿no? Que no necesariamente es algo de 5 o 10, un múltiplo de 10, ¿no? De repente es 38.8 gramos por tonelada la dosificación más apropiada, ¿no? Pero hay que irse acercando a esas dosificaciones óptimas, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ahora nunca van a partir de cero, pues hay bastante información al respecto. Hay muchísima información, especialmente de esto, ¿no? Toda la minera lo hace, ¿no? Y generalmente publican sus resultados, ¿no? Bien. Estaba manejando la idea de que cuanto más compleja sea el santato, mejor es la recuperación, ¿no? Perdón, disculpe. Cuanto más compleja es la cadena de alcohol que conforma el santato, más alta es la recuperación. Eso lo podrían verificar acá, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso se ha probado acá con alcohol metílico, que es el alcohol más simple que puede existir para producir santato, ¿no? Pero mírese las recuperaciones, ¿no? Incluso con dosificaciones altas. Usted le pone una mol de santato metílico, una mol de santato metílico de potasio, una mol de santato etílico de potasio por cada tonelada de mineral y mírese la recuperación, ¿no? Apenas algo de 68% de recuperación, ¿no? Aún con dosificaciones bastante altas, ¿no? De acuerdo, por acá estamos por punto 2 y obsérvese la recuperación, ¿no? Aproximándose al 100% de recuperación para santatos más simples, ¿no? Perdón, más complejos, disculpen, ya que el más simple es el metílico.
Aquí los santatos que han sido puestos a evaluación, santato metílico, santato etílico, santato propílico y santato butílico de potasio. Esos 4 santatos. Y se cumple lo que decía, ¿no? Cuanto más compleja sea la cadena del alcohol, más alta es la recuperación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, avanzamos. Más o menos esa es la idea del colector. ¿Listo? Burbujas de aire, ya se ha comentado. Aire insuflado en la parte baja de la celda. Esas burbujas de aire van a ascender porque tienen menos densidad que la pulpa. Definitivamente ascienden en la pulpa. Se le ha puesto reactivos químicos a la mena. De acuerdo a la mena con tamaño de partícula adecuada, esos reactivos químicos se fijan a nivel superficial, representado ahí por ese borde negro. Ahí están actuando a nivel de superficie. Y el reactivo lo que hace es mejorar las propiedades de flotabilidad que tienen algunos minerales. Algunos minerales de por sí flotan sin ponerle reactivos, ¿no? Eso se ha demostrado con los sulfuros. O sea, estrictamente hablando, los sulfuros no deberían necesitar reactivos para flotar. Flotan por sí solos. Comportamiento que tiene ese tipo de mineral, de compuesto químico, ¿no? Pero qué mejor que ayudarlo con reactivos que ¿cómo se llama? Que mejoren ese comportamiento, ¿no? Entonces le pone reactivos químicos, el reactivo químico actúa a nivel de superficie, entonces le va a ser bastante fácil a la burbuja de aire que el mineral, una vez que se fije a ella, pues simplemente la burbuja lo saca y lo puede separar de otros sólidos que no tienen ese tipo de comportamiento y que van a ser retirados por otra parte. Mientras que el concentrado va a salir arriba, el relave va a salir abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, no sé si quedó claro, porque ahí con eso cerramos la parte de colector, del trabajo que hace el colector, y pasamos a otro grupo de reactivos químicos. ¿Está claro? ¿Alguna idea, alguna pregunta, algún comentario? Bien, avanzamos. Estamos avanzando todavía de una manera bastante básica. Decía, a medida que vayamos avanzando se van a ir complicando las cosas, ¿no? Hablemos ahora de modificadores, otro grupo de reactivos. Como ya dijimos, los modificadores te van a modificar. O van a deprimir el mineral, y aquellos reactivos químicos que hagan eso se le llaman depresores. Por el contrario, otros van a activar la flotación y se le llamarán por esa razón activadores. ¿De acuerdo? Hay unos terceros que van a hacer el trabajo de dispersar algo que tú quieres dispersar. Hay que dispersar y actúan como tales, como dispersantes. Y los más conocidos de todos, ¿no? Los reguladores. Por ejemplo, el regulador de pH que tanto lo han usado ustedes. ¿Listo? El depresor deprime. ¿Qué significa eso? De que yo no quiero que flote un determinado mineral. Y si no hago nada, ese mineral va a flotar. Entonces, como no me conviene, lo deprimo. No lo dejo flotar. Entonces, uso un depresor. ¿Listo? Eso es lo que se está mencionando por acá, ¿no? Por ejemplo, ahora, no olvidar, voy a tener que dibujar algo para que me puedan entender. Imagínense la mena, solamente que ahora está con un tamaño de partícula muy pequeño. Esta es una mena muy pequeñita, de tamaño de partícula muy pequeña, la adecuada. Pero saben que en esa mena hay material valioso que podría estar representado por este pedacito que acá, el material valioso, esto de acá, material valioso, esto que está por acá, material valioso, por acá un poquito de material valioso, y todo el resto es ganga, material que no sirve. ¿Listo? Esto habría que liberarlo, como dijimos anteriormente, ¿no? Habría que molerlo, de tal manera de liberar el material valioso de la ganga. Y una vez hecho esto, la burbuja de aire se encargará de sacarlo a superficie, ¿no? Imaginen, acá hay una burbuja de aire.
Y como esa burbuja de aire está en ascenso, si nosotros ponemos el reactivo químico para que actúe a nivel de superficie de sólido, esta es una capa de reactivo químico, la que estoy aquí resaltando, que está actuando a nivel de superficie, pues esa capa, ¿cómo se llama? Mejora la adherividad, la adherencia, disculpen, mejora la adherencia del, ¿cómo se llama?, del sólido a la burbuja de aire. Y por supuesto, si eso ocurre, la burbuja de aire le va a ser bastante fácil sacarlo a flote. ¿Listo? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría con otro mineral? Imagínate que por acá tienes otro mineral, este mineral, que va a flotar incluso no poniéndole reactivo. Esto podría hacer que esto también flote. Pero yo no quiero que ocurra esto, porque imagínate que acá fuera sulfuro de plomo. Yo quiero que flote el sulfuro de plomo y esto suponte que fuera sulfuro de zinc. Y ese sulfuro de zinc tiene la propiedad de flotar, aún no poniéndole reactivos químicos. ¿Qué voy a tener? Una mezcla de los dos. Y eso no es apropiado. Nadie me va a comprar, ¿cómo se llama?, un concentrado con esa naturaleza, ¿no? Que sea mezcla de dos cosas valiosas. A mí me compran un concentrado de zinc o me compran un concentrado de cobre o un concentrado de plomo. No un concentrado en la cual haya mezclado de todo, a pesar que ese todo es valioso. Nadie me lo compra. A propósito de comercialización, creo haberlo mencionado, lo repito. La comercialización de los minerales es bastante compleja. Imagínate que esto fuera, ¿cómo se llama? Zinc, sulfuro de zinc. Entonces yo compro sulfuro de zinc. Pero si esto que está acá es sulfuro de arsénico, por ejemplo, una arsenopirita, y eso también va a flotar y va a contaminar a este sulfuro de cobre que es valioso, entonces a esa mezcla de concentrado lo penalizan porque están comprando un material que no sirve para nada, que por el contrario va a causar bastante problema de contaminación. Entonces se penaliza el precio. Si su precio normal es de $300 por tonelada, que es muchísimo, por supuesto, el precio es mucho menor, en lugar de pagarte 300, de repente te pagan 250, te están penalizando con $50 por cada tonelada por el hecho de estar contaminado con un material que no debe. A eso es lo que se llama penalizar en el precio. Entonces ocurre eso. Y entenderán ustedes que también ocurre lo contrario. Si yo vendo una tonelada de sulfuro de zinc y por el contrario en esa tonelada de zinc hay unos cuantos gramos de oro, por ese oro que se está yendo en ese concentrado, lógicamente que te van a aumentar el precio. Así que por una parte te penalizan y por otra parte te pueden aumentar el precio si se está yendo consigo algún material valioso, de oro, de plata o de cualquier otro tipo de metal valioso, ¿no? Bastante complejo. Entonces decía, cuando yo no quiero esto, que floten dos cosas distintas, entonces me convendría deprimir. Entonces yo no deseo esto, no quiero que no flote, le pongo otros reactivos que ahora se le llama depresores, y ese depresor no lo deja flotar. Por el contrario, esto lo va a hacer que se vaya al otro lado, al relave. Aquí he adicionado un depresor para evitar que ese material flote. A eso es lo que se le llama la depresión, el depresor. En el siguiente circuito vamos a ponerle algo así, ¿no? Supónganse que esto fuera sulfuro de plomo, que sí quiero que flote, y esto que fuera sulfuro de zinc, que yo no quiero que flote, por lo menos en una primera instancia. Entonces no dejo flotar al sulfuro de zinc, pues voy a tener que deprimirlo. Por ejemplo, aquí se menciona, ¿no? Yo no quiero que flote el sulfuro de zinc, ahí saben, no quiero que flote el sulfuro de zinc, entonces lo deprimo. Y un reactivo químico que me permite deprimir al sulfuro de zinc es el cianuro de sodio. Ahí está el famoso señor que causa tantos problemas de contaminación, ¿no? Toda la vida acuática completamente destruida por culpa de este señor, que tanto se usa en la industria minera. Se usa como depresor.
¿Listo? Entonces, no sé si queda clara la idea, he tenido que deprimir, pero como este tiene valor, una vez que separé el sulfuro de plomo, en otra planta, esto lo he flotado en la planta de plomo, de concentrado de plomo, habrá otra planta donde tengo que flotar esto, al sulfuro de zinc, la planta de concentrado de zinc. Ahí voy a hacer lo contrario, que esto flote. Pero resulta que este señor está deprimido. En ese caso tendré que ponerle un activador para que pueda flotar. Esto que inicialmente estaba deprimido, ahora sí deseo que flote. Y para hacerlo flotar, por acá están diciendo de que yo podría usar el sulfato de cobre. ¿Entienden la idea? Para evitar que flote, uso cianuro de sodio, que es un depresor. Y para en una siguiente flotación, quiero que flote eso que estaba deprimido, le pongo un activador. Uno de ellos es el sulfato de cobre, justamente para activar al sulfuro de zinc, a este compuesto que había puesto acá. ¿Entiende la idea? ¿Entiende cómo se va manejando esto? Los depresores, los activadores, el pH es fundamental. Cómo se va subiendo o bajando el pH dependiendo de lo que yo quiero hacer. Una planta la hago trabajar a un pH, la otra planta a otro valor. ¿Listo? En una planta conviene trabajarlo con un tamaño de partícula, en otra planta con otro tamaño de partícula. ¿Está claro para borrar? ¿Alguna pregunta? Bien, borro entonces, avanzamos. Aquí hay una tabla que les podría ayudar un montón a entender esto del depresor, el activador, la dosificación, de acuerdo al colector que se está usando. De acuerdo, no sé, cojo uno al azar, permítanme que lo pinte. No sé, se me ocurre este compuesto químico. Voy a usar sulfuro de sodio. ¿Cómo que actúa el sulfuro de sodio? Como activador. Como activador, ¿de acuerdo? De minerales de óxido, ojo. Óxido. No se está hablando de sulfuro, bastante cuidado que en el curso he venido hablando de sulfuros. Recuerdo el caso de un grupo de alumnos en una práctica de flotación anterior que no tenían resultados, ¿no? Todos sus compañeros de otro grupo estaban felices que habían logrado flotar algo, pero este grupo preocupadísimo porque no tenía absolutamente nada después de haber realizado la flotación. Preguntaron qué había pasado, se les preguntó qué es lo que habían hecho ellos, que verificaran su tamaño de partícula, que dosificaran, que fueran bastante cuidadosos en la dosificación de los reactivos, que haberle puesto los reactivos adecuados, etcétera, etcétera. Se les hizo repetir el experimento. Y resulta que en ese segundo experimento tampoco les salió nada, por más que fueron más cuidadosos. Entonces, averiguando más a profundidad qué es lo que habían hecho, se les pidió análisis de laboratorio incluso para asegurar para ver qué tipo de mineral habían traído, pues, ¿no? Porque nosotros lo que enseñamos en este curso son cómo se flotan los sulfuros. Y resulta que estos chicos no habían traído sulfuros, habían traído óxidos. Y los reactivos que te flotan sulfuros no te van a flotar óxidos. Flotación se puede utilizar, decía en un comentario pasado, puede utilizar para usos diversos. Estaba hablando de tratamiento de efluentes incluso. ¿Quién les habla? Ha tenido la suerte de ser asesor de tesis, de muchísimas tesis, muchas. Recuerdo una de ellas con especial, ¿cómo se llama? Un recuerdo especial que tengo por esa tesis, ¿no? Porque lo que nos permitió hacer fue recuperar la pulpa de papel, ¿no? De papel utilizado por el mismo tesista, ¿no? Había escrito todo lo que escribe un estudiante en una hoja de papel y al final quisimos recuperar la pulpa. Y el problema principal ahí era cómo retiraba la tinta de esas hojas que habías escrito.
Se nos ocurrió hacerlo por flotación, ¿no? Usando los reactivos adecuados. Por ejemplo, ahí usa dispersantes, cosas que no requieres en una flotación de minerales mayormente. Usamos dispersantes, usamos los reactivos adecuados y finalmente se dio lo que queríamos, que es la flotación de la tinta, ¿no? Usando esta técnica. Flotó la tinta y a flotar la tinta te queda una pulpa como si nunca la hubieras usado, una pulpa de papel. Así que fue un éxito rotundo en esa tesis, como el resultado en otras. De acuerdo, y asunto concluido, ¿no? Aplicar algo que se les enseña en un curso para hacer una separación, ¿no? Pongo eso para que ustedes se den cuenta de qué tan amplia puede ser la aplicación de esta operación, ¿no? Decía, se usa para flotar microorganismos, para una diversidad de cosas, ¿no? No solamente para flotar minerales. Y ahora, si vas a flotar minerales, no solamente no vaya a quedar la idea equivocada que sirve para sulfuros, para nada. Te sirve para flotar óxidos, carbonatos, silicatos, etcétera, etcétera. Te sirve para varias cosas, ¿no? Volviendo al caso de los chicos que le decía, ¿cómo van a flotar óxidos si ellos estaban usando reactivos para sulfuro? Jamás les iba a flotar nada. Y eso fue lo que pasó con ese grupo. Pero eso no quiere decir que los óxidos no se puedan flotar. Aquí está el ejemplo, ¿no? Con sulfuro de sodio, yo puedo flotar óxidos. El óxido de plomo, el óxido de cobre, por ejemplo. Sí se pueden flotar óxidos. Aunque aquí en el Perú, los óxidos generalmente no se usa la técnica de flotación, ¿no? A veces se usa otra técnica que tiene que ver más con el otro curso que dicto, que es el curso de transferencia de masa, ¿no? Se hace generalmente por lixiviación, ¿no? Usando reactivos químicos, separaciones con presencia de reacción química para la separación, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda flotar. Que quede claro que sí se puede. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la vista, por ejemplo, aparece el cianuro de sodio, ya lo hemos comentado. ¿Para qué servía el cianuro de sodio? Lo dijimos, como depresor. Lo pusimos como ejemplo para que deprima el sulfuro de zinc, pero se está observando que no solamente deprima el sulfuro de zinc, también deprima el sulfuro de cobre y el sulfuro de fierro. Ahora, el sulfuro de fierro es esto, ¿no? El sulfuro de fierro es esto. Pero esto es parte de la ganga. Esto es la pirita, la famosa pirita. Y ya se dijo desde que se comenzó el curso de que la pirita no le hemos puesto valor económico. Lo hemos considerado como algo que no tiene valor económico, lo cual lógicamente fue una mala decisión, ¿no? Yo no sé en qué año se tomó la decisión de declararlo a este señor que no tenía valor económico, lo cual no es cierto porque el fierro tiene precio. Pero no sé, el Perú es tan rico de que declararon a este señor que no tenía valor económico. Quiere decir que nadie le hace caso, nadie lo compra. Y al no comprarlo genera el problema actual de contaminación que tenemos. Todas las aguas ácidas en el Perú son generadas por este señor, que juró vengarse en ese entonces. No me quieren, no, me dicen que no tengo valor. Esperen unas cuantas décadas y se van a encontrar con un gran problema. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Listo? Y hice un comentario, eso del valor económico, ¿no? Muy parecido a lo que hacemos en casa, ¿no? Nosotros mismos le ponemos precio a algo. Esta camisa, esta corbata, esta falda, este vestido, ya no tiene valor para mí. Y lo declaro como eso, ¿no? Que no tiene valor y lo voto. Y saben ustedes de que para gente muy humilde esa ropa puede tener altísimo precio, ¿no? Lo recoge, lo lava y se lo pone, ¿no? Hacemos lo mismo con los minerales. Ustedes saben que Japón, que no tenía nada, no tiene minerales, venía aquí al Perú y se llevaba las escorias, algo que para nosotros no tenía valor económico, y de ahí sacaban el cobre. Imaginen un país tan desarrollado que no tiene materia prima para desarrollarse haciendo esas cosas, y miren la potencia en que se ha convertido ahora, ¿no? Nosotros nos sobra la plata que botamos cosas, y otros países que no tienen riquezas hacen uso de eso. Miren todas las locuras que hacemos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta?
Bien, no sé, supongo que me he pasado en la hora, la razón por la cual pido disculpas, ¿no? Vamos a ver. Ah, profesor, una consulta. Dime, Ah, dime. ¿Cómo, cómo podría determinar, por ejemplo, en un polimetálico cuál mineral flota primero? ¿O cuál mena flota primero? Entenderás que en este curso o en cualquier otro, decía yo, no es que vas a descubrir la pólvora, ¿no? Te decía, hay ya cualquier cantidad de estudios, ¿no? Países mineros hay varios. Pido a hacer la búsqueda respectiva si están más interesados en el tema, ¿no? Australia, Canadá, Rusia, Chile, Argentina, países que tienen minerales parecidos a los nuestros, ¿no? Eh, entenderás tú que hay bastante trabajo desarrollado, que si tienes un polimetálico, seguramente que alguien te subiera, ¿no? Te digo, por ejemplo, yo en un polimetálico yo separaría plomo primero. ¿Por qué? Porque el plomo es lo más fácil de flotar. Por ejemplo, estaba citando el papel del cianuro. El cianuro te deprime a todos los sulfuros en realidad, pero al de plomo no le hace nada. Por mucho cianuro que le pongas a una celda, con el de plomo no pasa nada. Quiere decir que no lo puede deprimir. Y si no lo puede deprimir, es facilísimo flotar. ¿Listo? Entonces basta con que le pongas ese tipo de reactivo el cianuro al resto, deprimes al resto, frotas al plomo primero y ya saliste de algo. Luego seleccionas un activador y vas separando uno por uno. ¿Listo? Y en este curso o en el otro que dicto les he hablado de la palabra heurístico, ¿no? Las separaciones siempre te recomiendan cuando tienes una separación bastante compleja, el heurístico te guía, por lo menos dándote reglas generales, ¿no? Hay heurísticos que parecen cosas lógicas, ¿no? Te dice, sepárate lo más fácil. ¿Por qué te complicas al inicio con cosas que son difíciles de separar? Lógicamente, separa lo que sea más fácil de separar. Deja para el final lo que sea difícil. En realidad no se necesita ahí un heurístico. Eso es una cosa lógica que se le podría ocurrir a cualquier persona. Pero lo han puesto como heurístico. Está escrito, algo así, en base a la experiencia de tantos investigadores que trabajan con esto, el tema diario, ¿no? De su trabajo, ¿no? Entonces depende de lo que tengas, depende de lo que tengas. Pues el mineral peruano es bastante particular. Aquí no hay una regla que te diga algo así, porque no sé, se me ocurre un mineral que tenga, no sé si voy a hablar una locura, ¿no? Pero imagínate que tengas algo de torio, por ejemplo, ahí. La presencia de torio pudiera simplificarte o ¿cómo se llama? O dificultarse un montón el trabajo de separación, ¿no? Pues digo, depende de lo que tengas. No te podría dar una respuesta acá. Se haría la experimentación, sería una necesidad hacer la experimentación para ver qué cosa es lo que puede pasar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Me he pasado 37 minutos, disculpen. Empecé bastante la tarde la clase, la culpa fue mía, lo acepto. ¿Alguna pregunta más, si no para cerrar la clase? Tenemos bastante litio, chicos, yo no sé si son conscientes de eso, también lo he comentado ese tema en clases pasadas. Cuando estén egresando, supongo que van a encontrarse con eso, ¿no? Como una futura fuente de trabajo para ustedes, ¿no? Ojalá que para ese entonces ya estén separando. Que usen flotación u otra técnica de operación, pues habría que ver, pues, ¿no? Otra técnica de separación, ¿no? Con toda seguridad tenemos uranio, pero todo está esperando su momento para ser explotado, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta final? Bien.
Bien, si no hay pregunta, por acá acabo la clase con las disculpas del caso. Son pocos los alumnos que han participado. Seguramente que sus compañeros ya no